Buenas noches con todos. Quiero expresar mi agradecimiento a la Asociación ALMA, que es Asociación Latinoamericana de Mujeres Abogadas, representada por la doctora Edith Carranza. Es para mí un placer y un honor poder participar esta noche con tan destacados, importantes juristas como el doctor Mendoza Ayma, que nos acompaña, destacado juez y profesor también, y también aquí al lado del doctor Luis Tiznado Solís. Tengo entendido también que ya se ha presentado el doctor Shikara Vázquez Chimajuco, también tratando un tema muy interesante sobre el peculado. Así que, por mi parte, estoy sumamente agradecido por la confianza que me han depositado para poder compartir algunas reflexiones. El tema de mi ponencia es sobre las nuevas manifestaciones de violencia de género en la comunicación digital, represión y prevención. Mi ponencia la he dividido básicamente en 4 puntos. El primer punto es un punto introductorio que tiene que ver sobre la generalización de las TICs y la comunicación digital. Y por otro lado, el segundo punto tiene que ver con el Internet y las TIC como factor criminógeno. El tercer punto tiene que ver con una noción de violencia digital. El cuarto punto tiene que ver con lo que se llama violencia de género, aspectos medulares propiamente de este concepto y también algunos ejemplos o casos. Bien, a manera de introducción, yo les mencionaba que aquí en esta parte debo hablar sobre la generalización de las tecnologías de la información y comunicación y de la comunicación digital. La sociedad que nosotros vivimos actualmente, pues, es una sociedad que ha generalizado propiamente la comunicación, pero específicamente la comunicación digital. Lo que trato de decir con esto es que las tecnologías de la información y comunicación, en particular, que han sido medios de difusión o de propagación para esta generalización, la comunicación en particular, hace que hoy en día pueda hablarse de lo que algunos llaman, como el profesor Castells, profesor español sociólogo, de sociedad digital, o incluso otros autores pretendan hablar de cibersociedad o la sociedad de la cibercomunicación específicamente. Pero quiero resaltar que aquí la idea siempre, el papel principal de la sociedad siempre será la comunicación. Y que si en todo caso se hace referencia a una comunicación digital o una cibercomunicación, siempre está en función a que son estas tecnologías, me refiero a las TICs de información y comunicación, como medios de propagación o de difusión que han ayudado a la generalización de la comunicación como unidad central principal de lo que es una sociedad. Este concepto, en todo caso, es estrictamente lumaniano. Desde mi punto de vista, la sociedad es comunicación, así que en este punto, claro está que Luhmann no hablaba de cibercomunicación, pero estoy tratando de rescatar el concepto de comunicación y explicar otro de sus elementos que efectivamente se dan en su teoría de social. También en este punto, mi discurso no comienza con aceptar conceptos como la llamada sociedad del conocimiento, usada por la UNESCO en el 2005. Mi punto de vista es alejado de esta idea de sociedad del conocimiento, porque si este tiempo es la sociedad del conocimiento, bueno, es obvio, como dice Caster, que se está diciendo que las otras sociedades son de la ignorancia o en todo caso del desconocimiento, lo cual no sería lo correcto poder afirmar. Es un poco soberbio en todo caso decir que esta es una sociedad del conocimiento. Más aún cuando incluso en la red podríamos caer en información falsa, ¿no? Entonces que evidentemente no nos garantizan el conocimiento que quisiéramos o del que estamos pregonando en todo caso. Tampoco se comparte conceptos aquí como veo en la doctrina, naturalmente, que siempre se habla de sociedad de la información, pero en todo caso aquí sí voy con Luhmann, señalando que ese concepto de información no le aporta nada en realidad para poder describir a lo que somos como sociedad. Siempre será la comunicación. La comunicación finalmente termina siendo la síntesis entre la participación de todos nosotros, información y comprensión o notificación, como le llaman a esta última. La esencia de esta es la unidad principal de lo que somos como sociedad. No somos ni siquiera nosotros mismos, individualmente lo somos. O sea, no quiere decir que no se respete esta estructura humana, pero si queremos saber qué es sociedad, pues hay que verdaderamente mirar ese concepto como tal y hay que despojar un poco estos egocentrismos, a veces antropocéntricos, que nosotros tenemos cada vez que queremos definir a las sociedades, siempre queremos meter al ser humano y en el fondo es un prejuicio humanista. Entonces, si queremos acceder, pienso, al conocimiento,
creo que hay que despojarnos de algunos prejuicios. Y por eso es que el punto de partida es entender que la comunicación es una sociedad y que si aquí hablamos de cibercomunicación, es en base siempre al concepto de comunicación de Luma, pero rescatando que el papel actual que vivimos es gracias a los medios de propagación, que en este caso son las TIC y que han servido para esta generalización de la comunicación digital. Aclarado este punto, debo mencionar, pues, en concreto, de que como sociedad a nivel mundial, nosotros hemos venido experimentando un alto crecimiento de suscripciones móviles y también un alto crecimiento en usuarios de Internet. Estos dos puntos son fundamentales para poder entender de repente lo que somos en este momento. Me refiero a que este profesor sociólogo muy importante en España, Castel, bueno, y en el mundo de la sociología, señalaba en uno de sus trabajos publicados recién el año pasado, 2024, que según las cifras del Banco Mundial, por el número de usuarios de Internet, en 1990 hay 2.600.000 usuarios de Internet, en 1990. En el año 2022, la cifra cambia a 5.300 millones. Creo que vean ustedes el cambio importante del 90 al 2022 en usuarios de Internet. En suscripciones móviles, en 1980, 23.500 usuarios nada más. Y en el 2020, 8.000 millones. ¿De acuerdo? Evidentemente, las cifras que estoy mencionando es en comparación a los años pasados con respecto a estas tecnologías. Ahora, es cierto que para esta época la comunicación digital ha venido experimentando pues una mayor difusión, digamos, en comparación con otras tecnologías, definitivamente que ha venido, digamos, experimentando rápidos cambios, incluso en el consumo, si se quiere, del servicio que se prestan por estas tecnologías. Así, por ejemplo, señalaba el profesor Castel que para alcanzar 50 millones de usuarios, miren ustedes, las aerolíneas han necesitado 64 años, los automóviles 62 años, el teléfono 50 años, la electricidad 46, el televisor 22 años, el ordenador 14 años, el teléfono móvil 12, el internet 7 años, Facebook 4, el chat GPT 2 meses para alcanzar 100 millones de usuarios. El chat, ¿no? El chat GPT. Esto evidentemente muestra cómo es que la comunicación digital definitivamente ha alcanzado una difusión rápida en comparación con otras tecnologías. Ahora, otro dato muy importante también es que, como vivimos evidentemente en esta sociedad altamente tecnológica, es que estas tecnologías evolucionan también sumamente rápida. Y no hablo de las tecnologías solamente que se refieren a las inteligencias artificiales, porque ya hemos sido testigos que hay un cambio de las inteligencias artificiales de los sistemas expertos a los que se conocen como sistemas cognitivos o con redes neuronales, ¿no? Y de aprendizaje automático, que es lo que actualmente se habla. Sino que incluso internamente aquí, me refiero a estos sistemas de redes neuronales, estamos siendo testigos entre lo que se conoce como la cuarta y la quinta revolución industrial. No voy a de repente explicar este punto, pero en todo caso hago referencia de que se dice que actualmente estamos viviendo la cuarta revolución industrial y vamos a vivir la quinta. La cuarta revolución industrial es la presencia de las inteligencias artificiales con este aprendizaje automático. Claro, esta cuarta revolución está vinculada propiamente a las máquinas, pero la quinta básicamente va a estar vinculada al cerebro. Es decir, incluso actualmente hay tecnología donde se intenta acoplar propiamente al cerebro para poder captar las comunicaciones neuronales que nosotros tenemos, ¿no? Y así, por ejemplo, normalmente cuando le decimos Siri, apaga la luz y apaga la luz de la habitación, lo expresamos, pero ahora bastará nada más pensarlo y apagará la luz porque capta las señales, ¿no?, que nosotros pensamos. Entonces, eso es una cosa sumamente muy interesante y parece que vamos probablemente a ser testigos de ese cambio. Pero les decía que así como las tecnologías evolucionan, es decir, por ejemplo, en este caso las inteligencias artificiales, también el Internet, que ha sido la base para la evolución de todas las demás tecnologías que conocemos, también ha evolucionado. Nosotros hemos sido testigos del Internet estacionario, hemos pasado al Internet móvil. Ahora estamos viendo del Internet de las cosas, o de todas las cosas como se le conoce, a un cambio del Internet de las personas, ¿no?, que es precisamente este que va a ser integrado probablemente a nosotros en un futuro.
Entonces, estamos viendo evidentemente un crecimiento, ¿no?, en este tiempo de cambios de las tecnologías, pero a su vez como hay cambios en las tecnologías, evidentemente también trae consigo una creación masiva y rápida de la información digital. Esto evidentemente puede notarse en la gran cantidad de usuarios que se tienen tanto en Internet como aquellos que realizan estas suscripciones móviles. Obviamente esto es producto de la expansión social que tiene el Internet. Ahora, la mayor interacción comunicativa, acá de nuevo ya la comunicación, que nosotros tenemos o que la sociedad en el mundo, en el Internet, básicamente se da en lo que conocemos como redes sociales virtuales. Bueno, redes sociales dicen algunos, pero sería, según los sociólogos, sería bueno hablar de redes sociales virtuales. Y hay un dato aquí también muy interesante que siempre este brillante sociólogo enseña, que es, por ejemplo, unos datos. Él señala que increíblemente en el año 2021, durante un minuto de Internet en el mundo, se subieron a YouTube 500 horas de contenido en un minuto. Se emplearon, o mejor dicho, se enviaron 200 millones de correos electrónicos, un minuto. Se compartieron 695,000 historias de Instagram en un minuto. Se descargaron 5,000 vídeos de TikTok en un minuto. 28,000 suscriptores estaban viendo Netflix en un minuto. 2 millones de swipe en Tinder también. Y se gastaron 1.600 millones de dólares en línea. Todo ocurrió en un minuto. Entonces, se dan cuenta, nuestra vida en realidad está generalizada en cuanto a la comunicación precisamente digital. Bien, esto es a manera de introducción. En realidad, el segundo punto que habría que tratar aquí sucintamente es sobre cómo el Internet y las otras TIC terminan siendo un factor criminógeno, cómo terminan siendo la fuente propiamente de los delitos, ¿no? Y resulta que precisamente por esta expansión que ha tenido el Internet y también las otras TIC, se crea pues un ámbito de riesgo de la actividad informática. Y esto hace que surjan nuevos intereses y por tanto nuevos bienes jurídicos, como en el lenguaje que nosotros usamos los abogados, que tutelar. Así piénsese, por ejemplo, en la seguridad informática. Por eso es que nosotros en la ley de delitos informáticos tenemos el delito de hacking, le llaman delito de hacking, artículo 2 de la ley de delitos informáticos, si mal no recuerdo, y el objeto de tutela penal, al parecer, precisamente de este delito, es la seguridad informática. Es un nuevo interés que ha surgido por la tecnología. Sin tecnología no pudiéramos tener este bien jurídico de carácter supraindividual. Pero además de que el Internet, digamos, se ha expandido socialmente, así como las otras TICs, y ha abierto todo este ámbito de riesgo, además de haberse creado estos nuevos intereses, también aparecen nuevas formas de organización social. ¿Y qué quiero decir con esto? Es decir, nosotros en esta interacción de la comunicación comenzamos a organizarnos de distintos modos. Entonces, al aparecer el Internet y estas tecnologías, nuestras conductas evidentemente se trasladan allí. Y por tanto, los valores o intereses o bienes jurídicos que nosotros ya teníamos naturalmente, ¿no? Es decir, los bienes jurídicos que normalmente conocemos, de pronto empiezan a ser afectados de otro modo, de un modo que quizá no estábamos acostumbrados, ¿no? Es decir, por ejemplo, sabemos que hay indemnidad sexual o libertad sexual, ¿no es cierto? Respectivamente uno para menores, el otro para mayores de edad, pero claro, al principio era imaginable que solamente esto podría ocurrir en el meet-space, en el espacio de carne y hueso, pero de pronto aparece el Internet y estas tecnologías de la información y comunicación distintas al Internet y todas estos bienes jurídicos también empiezan a ser afectados porque las conductas ya no pasan en el meet-space, sino en el cyberspace, en el ciberespacio. Y entonces, por eso es que aparecen la necesidad de tener que reprimir o castigar algunos otros delitos, ¿no? Incluso adelantar barreras punitivas, y aparece el delito del artículo 5 de la Ley de Delitos Informáticos, por ejemplo, online chat grooming, o incluso los casos de cyberstalking, ¿no es cierto? Entonces, y en realidad hay varios otros delitos. Pero ahora, entre estas formas de organización que tenemos, organización social que tenemos en el uso con el Internet, aparecen también formas violentas y no violentas.
Yo precisamente aquí quiero enfocarme en estas conductas violentas. Y por eso es que en este punto debemos hablar sobre, como el tercer acápite, como lo que es tratar de aproximarnos a lo que es la llamada violencia digital. Porque seguramente que hemos escuchado conceptos de violencia contra la mujer y todos los otros conceptos que se vinculan, pero casi es muy poco quizá encontrar la información, sobre todo en las redes sociales, de manera muy generalizada, al menos sobre el concepto de violencia digital. ¿Qué es la violencia digital? Bueno, un sector de la doctrina la define como la acción de agresión, puede ser de hostigamiento, control, amenaza, humillación o daños hacia la persona humana, miren, siempre hacia la persona humana, ¿ya? Que se produce a través de medios digitales, como el Internet, redes sociales, teléfonos móviles o cualquier otra tipo. Eso es la noción básica que hay que tener de violencia digital. Y en esa medida, entonces, como tiene que ver con el uso de tecnología, ¿no? De las tecnologías de la información y comunicación, y son distintos actos de agresión en realidad, pero siempre contra la persona, entonces empezamos a presenciar nosotros en la red conductas como lo que se conoce como doxing, conductas como la suplantación de la identidad, conductas como la exclusión digital, conductas como el control digital de las relaciones o las conductas como gaslighting. Son determinadas conductas que evidentemente también las expresiones están en inglés, pero es porque estos tipos de conductas normalmente han sido estudiadas precisamente en los países angloamericanos. Entonces, nosotros, al tratar de poder saber exactamente qué es esto, tenemos que recurrir a estas figuras para poder explicarnos, por lo menos criminógenamente, cómo funcionan en realidad y en qué consiste. Resulta que el doxing hoy en día incluso es muy usual escuchar a las distintas personas, sobre todo jóvenes, muy jóvenes, que hablan y se refieren al término hay que doxear, ¿no? A tal persona. Doxear es buscar la información. Doxing es buscar información. Pero la figura propiamente no es solo buscar información en la red, ¿no? Y proporcionarla en la red a quien lo pide en la red social, sino que tiene un objetivo, tiene una finalidad ulterior. Es precisamente el poder tener que causar daño. O sea, es buscar información. Busco la información, por ejemplo, la casa de donde vive el doctor Luis Tiznada. Nadie la conoce, pero en la red yo la pongo porque de repente hay una noticia, ¿no? Que por alguna, de repente, expresión que él ha tenido, ¿no? En una conferencia de prensa, no están de acuerdo, en la red hay gente que se opone a sus opiniones, ¿no? Entonces, y alguien dice, ¿dónde vivirá este doctor? ¿No? Y no falta alguien, acá vive, ¿no? Acá vive y lanza la dirección, ¿no? O solamente sabe su nombre, pero no sabe sus apellidos, ¿no? Y de pronto empieza toda una búsqueda de datos personales, ¿no? Claro, no, hemos sido testigos también aquí que hay noticias, por ejemplo, en la red, ¿no? Hombre mata de un balazo a una mascota, a un perro. Y salen los animalistas normalmente a hacer el reclamo, pero de pronto empiezan, ¿no? Expresiones como miserable, ojalá te mueras, etcétera, y de abajo, ¿dónde vive? Hay que hacer una vigilia en su casa, y esa vigilia, que no son con velas, termina siendo con piedras, ¿no? Y terminan destruyendo la casa, ¿no? Entonces, el doxing es precisamente violencia digital, pero apunta a causar un daño. No es solamente voy y encuentro la información y acá está. Tiene una finalidad. Entonces, eso es doxing verdaderamente. Eso es una forma de violencia digital. Pero también estamos siendo testigos de lo que se conoce, claro, como suplantación de identidad, y lo tenemos en la ley de delitos informáticos, suplantación de identidad, pero claro, nosotros la conocemos, es decir, como esta creación de perfiles falsos, pues, ¿no? Alguien que se hace pasar por nosotros, coloca la fotografía de nosotros, etcétera, o el WhatsApp también, ¿no? Etcétera, simulando que alguno de nosotros, ¿no? Etcétera. Entonces, eso también es una forma de violencia digital. También termina por perjudicar al titular de la identidad. Les hablaba también sobre la exclusión digital, que significa básicamente ciertos bloqueos sistemáticos que se hacen a ciertos grupos también con el objetivo es humillar, relegarlos, ¿sí? Eso es una forma también de violencia digital.
Esto ocurre normalmente a ciertos grupos, digamos a ciertas comunidades, ¿no? Cuando hay una apertura mayor, una convocatoria mayor, pero hay ciertos grupos que de repente no son de aprobación de quien organiza esta, o quien es el organizador de esta comunidad, si se quiere, ¿no? Y de pronto empieza a bloquear sistemáticamente este tipo de personas, pero con un objetivo, como les digo, es humillar, relegar a este tipo de comunidades, o de grupos, o de personas, ¿no? Entonces, eso es la exclusión digital. Se habla también del control digital en las relaciones. Claro está, por ejemplo, los padres quieren tener un control efectivamente por dónde están sus hijos, por su seguridad, ¿no? Eso está bien, pero de pronto esto empieza a salirse de control, ¿no? Entonces, luego de pronto se dice que ya no hay espacios a la intimidad, ¿no? O a la privacidad, etcétera. Y los casos de gaslighting que les mencionaba tienen que ver con un tipo de violencia digital muy interesante que se vincula a la manipulación psicológica. Hace referencia al envío de mensajes y luego la eliminación de los mensajes para hacer creer a la persona, manipularla en sí, que nunca han escrito nada, ¿no? No, ¿te parece? Pero ayer me escribiste y me dijiste esto. ¿Pero dónde? No está. Es una forma, no está. Claro, a la hora que revisan, no está, pues, ¿no? Son formas de manipulación psicológica. También son formas de violencia digital. Bien, esa es la idea, el panorama entonces de lo que hay que tener, de lo que estamos viviendo en la red, en el Internet y también con el uso de estas otras tecnologías de la información y comunicación. Pero por último, ya como un cuarto punto, seguro que hablo un poco rápido, me disculparán, es lo que luego llamamos nosotros violencia de género digital. Creo que aquí todos sabemos que la violencia de género, o por lo menos, bueno, voy a tratar de dar una noción, ¿no? Desde mi punto de vista, lo que puede ser la violencia de género. En primer término, cuando yo he mencionado en esta rúbrica o en esta parte, el cuarto punto de mi ponencia sobre violencia de género, lo que quiero mencionar es que acá hay una fusión, tanto de lo que es la violencia de género como lo que es la violencia digital. Y cuando les digo que hay una fusión, es que si ya la violencia de género era nociva y la violencia digital también, al sumarla es súper, ultra, archi nociva, mega nociva, ¿no? Entonces es mucho más peligrosa y ya la vamos a ver por qué. Pero bueno, antes, entonces habría que hacer una precisión de lo que es violencia de género. Creo que sabemos o debe quedar claro que género no es sinónimo pues de sexo y no es sinónimo de mujer. El concepto de género es un constructo social, es mucho más amplio. La idea del género hace referencia propiamente, o en todo caso para aclarar, la parte del sexo. El concepto de sexo haría referencia a aquellas diferencias o características biológicas que normalmente puede llegar a tener, digamos, una persona, ¿no? Estas diferencias biológicas son genéticas, hormonales, anatómicas, fisiológicas, ¿no? Que están, en otras palabras, referido a una condición orgánica, ¿no? A partir de las cuales luego se hace una clasificación y se dice, bueno, estos son machos, estas son hembras, ¿no? Y ambos pertenecen a la especie humana, ¿ya? Entonces, luego, respectivamente, a unos les llaman varones y a las otras les llaman mujeres, ¿de acuerdo? Entonces, es la idea del sexo. Pero la idea del género, en cambio, se refiere a los roles, a los comportamientos, a las identidades y atributos que son asociados al varón, que son asociados a la mujer, pero que también son asociados a otras identidades que escapan a este binarismo de género, varón-mujer. ¿Sí? Entonces, lo que trato de decir es que la idea de género que normalmente, o de manera generalizada, aunque ya veo que igual empieza a cambiar, pero la idea de género que se tiene es binario, es mejor dicho, es de un esquema de género binario, es del varón y de la mujer, ¿no? Pero, como les decía, que tiene que ver con constructos sociales, hoy en día se habla de otro concepto de género, ¿no? Un concepto donde básicamente sea plural, un concepto de género que sea respetuoso de los derechos fundamentales. Y bueno, entre los modelos de género que tenemos, no solamente está el binario, sino este modelo plural, donde
el modelo plural comprende una diversidad de género y esto tiene que ver con la identidad de género y con la orientación sexual. Es decir, amplía el marco, si quieren, de los destinatarios de cómo se construye el género, entonces varones, mujeres, y por ejemplo es el caso de la población LGTBQIA+, ¿no es cierto? Entonces es según el modelo que nosotros escojamos. Personalmente, yo creo que entre todas las definiciones, creo que debemos ir más allá del modelo binario, ¿no? En mi opinión, para dar una definición de violencia de género debe ser yendo más allá de un modelo binario, teniendo una visión plural, un enfoque interseccional y también siendo respetuoso de los derechos humanos. En esa medida, yo creo que hablar de violencia de género es básicamente hacer referencia a toda forma de violencia, ya conocemos física, sexual, psicológica, económica, simbólica o estructural, pero que es ejercida contra una persona en razón de su género, identidad de género, expresión de género u orientación de género. Evidentemente esto también está arraigado en la desigualdad, es decir, con la discriminación. Otro punto también que es relevante, que tiene que ver con los estereotipos y las normas impuestas por un sistema patriarcal, por un sistema heteronormativo, es decir, de personas heterosexuales, y un sistema cisnormativo. Esto significa, digamos, un sistema donde las personas, digamos, hay una identidad de género que coincide propiamente con el sexo al cual han sido asignados, ¿no? Entonces, eso, a mi juicio, es violencia de género. Es un concepto mucho más amplio. Es probable que aquí se me pueda escapar algún otro aspecto, porque según pude analizar también en su oportunidad, incluso hay casos de mujeres nativas que no están comprendidos también en estos aspectos, que incluso han contribuido a la evolución del concepto de violencia de género. Y claro está también los niños, ¿no? También han contribuido a ello. Entonces, probablemente necesitemos una reformulación bastante amplia de lo que es la violencia de género y esto pasa por la evolución que estamos teniendo, ¿no? Vamos reconociendo poco a poco algunos aspectos criminógenos, aún un principio, pero luego cambia, ¿no? Porque vamos encontrando más cosas. Entonces, entendido esta o aclarado ya lo que es violencia de género, quizá los ejemplos más comunes sean aquellos casos donde más lo sufre la mujer, es decir, oprimida por un sistema patriarcal, pero este sistema patriarcal naturalmente, digamos que le impone ciertos roles, como la mujer debe ir a la cocina, son estereotipos efectivamente. Bueno, para no de repente hacer un catálogo de todas estas expresiones que aún así siguen vigentes, porque los puede uno escuchar hasta en la universidad. Claro, ya no es generalizado. Algunos le llaman a esto micromachismo, que son ciertos rezagos. Es decir, hay una suerte de querer liberarse del machismo, pero ahí se arrastra algo siempre. Y eso no solamente viene del varón, también de las mismas mujeres, ¿no? El tema está que, por un lado, las mujeres, claro está, alegan un reconocimiento de su género y como tal que se les respete sus derechos como personas, ¿no? Pero a su vez, en la comprensión también que ellas tienen, por ejemplo, de un sistema binario de género, trae consigo a que aceptan al varón, digamos, y a la mujer, pero a otras identidades no, y luego la población LGTB termina siendo rechazado por los dos, ¿no? Y por eso termina siendo la población vulnerable. Entonces, ahora, en ese contexto, fusionar o que se dé luego la violencia digital es realmente sorprendente, monstruoso diría yo también. ¿Y por qué? Miren, por ejemplo, ¿se acuerdan? Les hablaba hace un momento de las suplantaciones de identidad. Hay casos, no hablo de casos judicializados, pero casos que han acontecido normalmente, se han dado a partir de la evolución precisamente que se ha tenido en Internet y también del uso de los perfiles, de las redes sociales que usamos, Facebook, por ejemplo, ¿no? Instagram, etc. Hay casos de suplantaciones de identidad que sirven para instigar a agresiones sexuales. Ejemplos, ¿no? Pude acceder a una información comentada por una profesora, Florencia Cerda. Ella comentaba de que, por ejemplo, en España hay un caso muy interesante. Una pareja de enamorados o de esposos probablemente terminó su relación, pero resulta que el esposo o el ex esposo o la ex pareja tenía la clave del perfil de Facebook de su pareja. Al terminar la relación, probablemente esta
creo que acabó mal, no lo sé. Lo cierto es que el tipo, el hombre, ingresó al perfil de Facebook de su expareja y en el muro colocó un supuesto deseo que sería de la titular de la cuenta, ¿no? Es decir, por ejemplo, que le gustaría que cuando salga al trabajo encontrarse a alguien que la tome por la fuerza y que le practique sexo por la fuerza, contra su voluntad. Entonces, esto no es violencia de género, evidentemente, pero ¿qué han usado? Perfiles falsos, violencia digital, es violencia de género digital. Entonces, claro, de acá van a surgir responsabilidades penales que no es ahora materia de repente de análisis, pero es cómo son las imputaciones aquí, verdaderamente hay instigación, cómo es del sujeto que agrede a la mujer, porque en el caso que les menciono, la mujer denunció dos momentos, ese día de dos momentos donde fue agredida o intentos de agresión y tuvo que escapar de los dos sujetos que la agredieron y terminó por eso en la policía y denunció el hecho. Después empiezan las investigaciones y se determina que era la expareja quien había puesto ese mensaje. Bien, eso es, como les digo, eso es una muestra a lo que nos enfrentamos ahora. Tenemos casos también de violación sexual online. Claro, tampoco no están documentadas, probablemente en nuestro país, por lo menos en todo caso, modestamente creo que no he tenido acceso a ello, pero tampoco he visto que la doctrina lo haya replicado o que la jurisprudencia en las redes lo haya promovido, pero sí encontré que estos casos de violación sexual online, el primer caso, por lo menos documentado, aparece en España, el segundo en Suecia y el tercero en Argentina. El primero ocurrió en el año 2016, en Suecia el 2017, en Argentina el 2020. Y uno diría violación sexual online, básicamente, ¿qué tiene que ver? Al principio no nos imaginamos una violación sexual en línea, porque eso, ¿cómo podría ser? Porque nuestra noción probablemente de violación sexual sea una, digamos, donde sea física, es decir, por eso el concepto incluso que usamos en el Código Penal en el 170-173, acceso carnal, es decir, que verdaderamente esté el sujeto activo y el sujeto pasivo presentes para que exista el acceso de la carne, pero online, ¿no? ¿Cómo puede haber ese acceso de la carne? ¿No? En realidad se refiere a casos de autoría mediata, ¿ya? Autoría mediata que ocurre en la red, por internet en sí, ¿no? En estos casos, ciertas chicas, incluso menores, ¿no? Han sido, digamos, coaccionadas por el agresor, ¿no? Y se les ha obligado no solamente a que exhiban su cuerpo, ¿no? Sino que, o que se tomen fotografías, o qué sé yo, ¿no? Sino que se les ha obligado incluso a introducirse objetos, ¿no? O incluso los dedos de su propia mano en la cavidad vaginal. Entonces, ahora la cuestión es, ¿cómo podríamos, claro está en estos temas de responsabilidad penal, cómo hacemos la imputación aquí? Nosotros tenemos el supuesto del acceso carnal, pero también hay un supuesto que dice u otro análogo. En realidad, en otras legislaciones se ha discutido si estos casos deberían, digamos, sufrir una modificatoria en los delitos de violación. Nosotros no tenemos la necesidad de hacer modificatoria porque podríamos subsumir ese caso sin necesidad de una reforma, ¿no? Porque hay un supuesto que se llama otro análogo que hace alusión precisamente a que podría ser una introducción en la cavidad vaginal que puede ser, bueno, en general, ¿no? Por ejemplo, para interpretar ese elemento, ¿no? Que puede ser con objetos que se introduce la persona, incluso los dedos de su mano, ¿no? Que precisamente este sería el caso y son supuestos de autoría inmediata. Pero eso es lo que, digamos, viene ocurriendo en el mundo, por lo menos. Probable que aquí también en nuestro país, no hay que ser ingenuos, solamente que posiblemente no haya salido a la luz y esté dentro de lo que se conoce como la cifra negra. Ahora, también hay casos de los casos estos de online child grooming, que ya sabemos también que el online child grooming tiene que ver con, claro, el grooming en primer lugar son normalizaciones de conductas sexuales a través, originalmente así es la noción, a través de ciertas, digamos, mecanismos de confianza, pero que son fraudulentas, para luego poder, digamos, hacer que el menor pueda practicarlos, digamos, como si fuera algo habitual, algo normal. Es una normalización de conductas sexuales en menores, pero a través de mecanismos fraudulentos.
Esa es la noción original. Hoy en día se discute si es que esa noción verdaderamente debe mantenerse. En Europa, por lo menos, se discute esto, porque dicen que no debería ser de la confianza necesariamente, porque hay casos de groomers vulgares, es decir, que ni siquiera intentan ganarse la confianza, pero sí buscan normalizar conductas de menores. Entonces, hay una discusión ahí, pero lo cierto es que eso ocurre también en la red. Es decir, sujetos que de nuevo suplantación de identidad también, violencia digital, ¿no? A los menores los captan también ganándose la confianza, son confianza fraudulenta, ¿no? Y luego finalmente terminan estos menores aprendidos por este delincuente, el groomer. Realmente tenemos, en ese momento estamos viviendo un escenario de violencia digital y de género conjuntamente. Ahora, podríamos aprovechar también la tecnología para poder, digamos, prevenir este tipo de conductas. Por ejemplo, existe, no sé si ustedes han escuchado, pero existe el software, un softbot que se llama Sweetie 2.0. Sweetie, como les digo, es un softbot que pertenece a una ONG extranjera, europea, si mal no recuerdo, que lo que hace es entrar a las salas de chat, distintas salas de chat abiertas. Es como un agente que tiene, claro está, que está construida con un hiperrealismo, es una niña, ¿no? Aparenta tener casi aproximadamente 10 años, una niña filipina, y cuando el groomer le busca la comunicación, ella le responde neutralmente, todo, neutral. La comunicación es neutral por parte de ella, hasta que vienen las proposiciones por parte del groomer, ¿no? Entonces, y cuando eso ocurre, esta IA reporta al país del lugar ese incidente, ese hecho. Trata de tomar toda la información posible que esté a su alcance y la reporta. Claro, ahí vienen ya discusiones para los penalistas si verdaderamente aquí habría una tentativa de un delito de online child grooming, por ejemplo, porque el objeto de tutela penal es la dignidad de la persona humana, entonces acá es una máquina, es una IA, es un softbot, ¿no? O si no resuelven por un tema del bien jurídico, lo resuelven por el tema de la tentativa inidónea, ¿no? Absoluta impropiedad del objeto, etcétera. ¿No? Pero precisamente por los cambios de la tecnología, hoy se habla de tentativas de los delitos de peligro abstracto, ¿no? Incluso con fundamentaciones muy interesantes que no deberíamos echarlas de buenas a primeras, solamente porque, digamos, es sin duda una garantía tener delitos de lesión o incluso tener delitos de peligro concreto. Si ya tenía un problema de legitimidad los delitos de peligro abstracto, de pronto hablen de una tentativa en los delitos de peligro abstracto, probablemente eso sea inconcebible para algunos. Pero les digo que hay muy buenas fundamentaciones. Pero eso ya lo resolverán seguramente los penalistas en su oportunidad. Entonces, hay muchos otros aspectos, por ejemplo, aspectos que tienen que ver con el doxing. No sé si han escuchado del doxing, pero el doxing tiene que ver básicamente con, perdón, el outing. El doxing ya les dije. Pero el outing tiene que ver con una conducta que ocurre también en el Internet, que es sacar del closet a una persona contra su voluntad. Eso también es un acto de violencia digital. Pero noten que no es solamente de violencia digital, también es de género, ¿no? Porque lo que quiere el sujeto al sacarlo del closet a la persona es burlarse en realidad de él, ¿no? Y los demás, ¿qué van a ocurrir? Un cargamontón, que claro está también en estos estudios criminológicos o victimológicos, hacen que puedan dar cuenta que muchas de esas víctimas terminan matándose, suicidándose. Es una forma de violencia de género digital. Entonces, eso seguramente podría calzar en algún supuesto de acoso, probablemente, habría que analizar, ¿no? Cada situación. Están los supuestos de pornografía infantil sintética, también de pornovenganza, ¿no? La sintética básicamente es porque tiene que ver con estas inteligencias artificiales donde un video porno, un video pornográfico, de pronto los actores que aparecen ahí son cambiados en la imagen, ¿no? De pronto colocaron el rostro de otra persona, ¿no? Y es como, hacen ver como si esa persona realmente estuviera teniendo el acto sexual, ¿no? Eso se lo conoce como pornografía sintética, ¿no? Hecha por inteligencia artificial, ¿no? Entonces, sin duda es violencia digital, pero también de género. Entonces, para concluir estas reflexiones,
A nosotros nos depara en realidad un camino muy complicado, pero debemos estar atentos precisamente ante este tipo de conductas. Creo que es importante que, más aún si somos abogados, muchos aquí creo que somos abogados, debemos capacitarnos también para saber reconocer el peligro que implica también las redes sociales. Con esto no estoy diciendo de que la solución sea, en el caso de si tenemos hijos, quitarles esta tecnología a los menores. Eso sería un grave error para su desarrollo. Lo que debemos hacer en realidad es tratar de usar la tecnología responsablemente, cultivar a nuestros hijos a que sean responsables con el uso de la tecnología. Entonces, pero para que él sea responsable, nosotros primero debemos serlo. Así que, por ejemplo, debemos comenzar, es una idea, ¿no? Han escuchado del sharenting, ¿no? El sharenting, bueno, es una conducta muy usual que seguramente ustedes lo practican, ¿no? Bueno, lo hemos practicado, ¿no? Aquellos que nos sentimos orgullosos de nuestros hijos, mi hija, lo máximo, la amo, cada cosa que hace, quiero que todo el mundo lo sepa. En realidad, allí hay que tener mucho cuidado, porque al publicarlo, algunos incluso colocan en Facebook tiempo real dónde se encuentran, estoy haciendo compras, estoy en Estados Unidos, no sé, pero en ese momento sabe todo el mundo dónde está, ¿no? Entonces no nos damos cuenta del peligro en realidad que hemos abierto, no solamente para nosotros, sino también para nuestros hijos. Entonces, hoy en día, digamos, si queremos presumir a nuestros hijos, también hay que hacerlo responsablemente, muy cuidadosamente. Muchísimas gracias, espero que estas reflexiones hayan sido de su agrado. Gracias.